Muy buenas noches. Hoy con nosotras y nosotros y nosotres, Silvia Susana Jacome. Silvia Susana, con su experiencia y su trayectoria, tiene muchas cosas de qué hablarnos. Ella, Silvia Susana, egresa de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, como licenciada en comunicación. Silvia Susana también es egresada en la maestría de educación sexual que se impartió en el Centro Integral en Sexualidad y Educación Sexual, CISES, en la Universidad de Jalapa de 2010 al 2012. También es docente de la maestría de CISES que da en toda la República. Autora de La piel que no miente, realizada del cortometraje Adiós, hombre, adiós. Silvia Susana es autora del libro Citlatli, tiene tres abuelas, publicado en CONAPRED, nada más y nada menos, y en donde se explican las identidades de género y diversidades al público infantil. Lo podemos ver en CONAPRED, en la biblioteca. Es activista de los derechos humanos de la diversidad sexológica desde 1999 y fundadora y directora de Educación y Comunicación en Sexualidad, ECOSEX, asociación civil encaminada a brindar educación sexual a todos los niveles y a colocar la agenda de los derechos sexuales en los medios de comunicación, que es tan importante. Es coordinadora de la región 6 de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES. También es responsable y actualmente está en desarrollo social de personas LGBTI en el DIP municipal de Jalapa, a cargo de desempeñar en este cargo a desempeñar desde 2019. Bienvenida, Silvia Susana. Muchas gracias por aceptar. Es un honor tenerte en Diálogos con Alma. No, al contrario, Alma, pues muchísimas gracias, muy contenta de estar en tu programa y bueno, pues de hablar de estas cosas que tienen que ver con las identidades de género, con mi trayectoria, en fin, pues muy contenta y muy agradecida contigo. No, agradecemos mucho y es un honor tenerte aquí. Platícanos un poquito de quién es Silvia Susana. Bueno, mira, soy una mujer trans de más o menos reciente aparición, porque, bueno, yo desde muy chica sentía que había algo diferente en mi vida. En el kinder, pues me gustaba jugar con las niñas, etcétera. Pero pues había muy poquita información, más bien prácticamente no existía. Entonces yo durante mucho tiempo pensé que, pues, que estaba mal, que estaba enferma, que algo me pasaba. Y fue ya en la edad adulta en la que puedo entender lo que me está pasando gracias a un grupo en la Ciudad de México a finales de los 90. Tengo la fortuna de conocer a un grupo que se llamaba, porque ya desapareció desafortunadamente, EON, Inteligencia Transgenérica. Y bueno, ahí entendí, ahí me cayó el 20, como decimos. Y a partir de ese momento empecé mi transición que, pues digamos, tuvo una culminación, una primera culminación, porque este proceso nunca termina, pero a partir del 2008, cuando ya empiezo a vivir como mujer de tiempo completo, y 2015, cuando ya obtengo el reconocimiento legal como mujer trans. Entonces, pues yo diría así en pocas palabras, soy una mujer feliz, contenta, muy plena de poder expresarme y poder vivir desde el género con el que me identifico. Y bueno, que además, pues me dedico, como lo comentabas hace rato, a la educación sexual, que es mi pasión también, me encanta, es algo que me ha dado un montón de satisfacciones. Y también, pues me gusta mucho el deporte, ¿no? He practicado muchos deportes, del más importante, digamos, el que lo he jugado a más alto nivel, es el rugby.
tanto en la categoría varonil como ahora en la categoría femenil. Y bueno, pues creo que soy una persona muy versátil, que me gusta sacarle jugo a la vida lo más que puedo. Oh, maravilloso, que te encanta el deporte. ¿Qué, qué otras actividades le gusta a Silvia Susana, además del deporte? Y la sexología. Sí, Y, pues mira, bueno, leer, ¿no? Leer, escribir, también pues lo comentabas, ¿no? Los libros que he tenido oportunidad de escribir. Me encanta el cine, la música. Eh, Ahora en esta pandemia, en esta reclusión obligada mm, que tuvimos, me metí de lleno a la cocina porque es algo que me gusta y que de repente ahí tomé un curso de cocina italiana y experimentaba, pero pues ahora con estas horas que nos sobraban todos los días, pues fue una manera de pasarla lo mejor posible, encerrada, trabajando desde casa. Y bueno, pues me quedé con ese gusto por la cocina también, ¿no? Y bueno, pues reunirme con las amigas, en fin, viajar también, que eso sí lo extraño muchísimo durante la pandemia, pero bueno, ya afortunadamente hemos podido ir saliendo y también disfruto muchísimo los viajes. muy bien. Dime, ¿qué te hizo escribir tu texto y todo lo que has hecho y el de Conapleto? Fíjate, vamos a empezar con Piel que no miente, es una novela autobiográfica que no empezó como tal, o sea, cuando yo entro al grupo, te digo, a finales de los 90, eh, exactamente en el 99, ya prácticamente terminando el siglo, pues me empiezo a plantear muchísimas cosas, ¿no? Empiezo a hacer una revisión de mi vida porque pues yo mucho tiempo pensé que yo era un hombre que se vestía de mujer, que yo era un hombre que no era capaz o que no había sido capaz de vivir la masculinidad que la sociedad, que la familia esperaba de mí, ¿no? Pero cuando entra este grupo, empiezo a conocer, empiezo a leer de qué se trata esto y sobre todo empiezo a conocer gente. Para mí fue muy importante conocer y bueno, desgraciadamente años después falleció, pero una mujer muy valiosa, una mujer trans, eh, Josefina Gamboa, más o menos de mi edad. Yo en ese entonces tendría 40 y tantos años, ella un poquito más, 2, 3 años más que yo. Y ella trabajaba como maestra en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de Ajá. México, y vivía como mujer de tiempo completo. Entonces para mí fue una revelación, ¿no? Porque, claro, pues yo ya para entonces conocía pues lo que era la transexualidad, pero tenía una visión muy limitada, ¿no? Pues muy incluso estereotípica, ¿no? Del trabajo sexual, del trabajo en estéticas, el espectáculo, ¿no? En ese entonces creo que estaba Francis, por ejemplo, ¿no? Eh, y para de contar, ¿no? Y digo, por supuesto que son actividades muy dignas, muy respetables, ¿no? Pero ninguna de ellas se me antojaba, o sea, yo no me veía ni cortando el cabello, ni imitando a María Victoria, ni ejerciendo el trabajo sexual, ¿no? O sea, yo ya para entonces era licenciada en comunicación y bueno, yo me imaginaba, más bien, ni siquiera lo imaginaba, o sea, eh, lo que me revela este conocimiento de la profesora Gamboa, ella era bióloga y era maestra, fue darme cuenta que se podía vivir en el género con el que nos identificamos, ejerciendo la profesión, ¿no? Entonces yo ya en ese momento empecé a mirarme como una licenciada en comunicación, ejerciendo mi carrera en mi condición femenina, pero como te digo, fue un descubrimiento muy de a poquito, ¿no? Y entonces lo que hago es un recorrido de mi propia historia y como siempre me ha gustado escribir, pues me pareció que era una buena idea escribir eh, mi historia desde la infancia, ¿no? Desde Wow. eh, la
digamos, el libro, lo que ahora ya es una novela, empieza cuando yo tengo 5 años y veo a mi madre maquillándose frente al espejo y la miraba con mucha envidia, ¿no? Entonces, empiezo a escribir como para entender mi propia situación. Además, es interesante porque cómo se van dando las cosas. Esto fue en el 99, en el 2000 empiezo a escribir, pero pues a ratitos, ¿no? Porque bueno, yo vivía en la Ciudad de México, sabemos ahí cómo es la vida, la vorágine, el periférico, el metro, no da tiempo de nada. Yo estaba casada con 2 hijas de mi primer matrimonio y un hijo del matrimonio vigente en ese momento. Entonces, bueno, tenía muy poquito tiempo para escribir. Pero en el 2002 me vengo a Jalapa y en un principio me vengo a vivir sola y bueno, entonces me sobra tiempo, ¿no? O sea, todo lo que yo pasaba en el periférico, pues con la familia, etcétera, etcétera, puedo dedicarme a escribir. Y entonces ya es cuando empiezo a darle forma y llega un momento en el que me doy cuenta, porque, bueno, si yo te contara, ¿no? Todas Sí. las lágrimas que derramé, con la tinta, bueno, la tinta es un decir, ¿no? Pues ahora ya con el teclado electrónico, ¿no? Pero todas las lágrimas que derramé, tanto de tristeza, de coraje, ¿no? También de muchas cosas, de ilusión, de emoción, de lo que estaba viviendo ya en ese momento. Fue muy emotivo, de verdad fue una catarsis esa escritura. Y entonces llega un momento en el que me doy cuenta que eso puede tener una traducción, ¿no? Puedo darle forma, pues ya más literaria, ¿no? O sea, más que apuntes sueltos que fui anotando en un principio, pues después ya empiezo como a darle forma, ¿no? Dividirlo en capítulos, meter algunos personajes que pueden ayudar al desarrollo de la historia y pues lo termino en poco tiempo, ya viviendo aquí en Jalapa, y entonces lo empiezo a compartir. Pues ya para entonces había correos electrónicos, ¿no? Y era posible compartir los textos. Y cuál sería mi sorpresa al darme cuenta que mucha gente trans se identifica, ¿no? Y decía, es que es prácticamente mi historia, fue lo que me pasó, fue lo que yo viví, con más o menos ciertos matices, pero básicamente, ¿no? Entonces, pues es que me animo a ya empezar a difundirla de otra manera. Lo que hice en un primer momento fue buscar aquí en Jalapa un negocio que, además, bueno, aquí está la Universidad Veracruzana, hay muchas imprentas que elaboran tesis. Dije, bueno, lo voy a hacer como si fuera una tesis, le hice una portada y empecé a sacar pues 5, 6, 7 ejemplares y los presentaba, ¿no? Y había eventos y bueno, pues gustó. Y luego, bueno, pues siguió mi proceso, digo, estoy hablando del 2004, 2005, por ahí, y siguen pasando cosas, entonces digo, no, bueno, pues tengo que escribir otro volumen, ¿no? Para contar todo lo que sucede. Por ejemplo, cuando te decía hace ratito, en el 2008, que empiezo ya a vivir de tiempo completo, pues me parecía un momento emblemático, ¿no? Entonces, bueno, escribo una segunda parte en donde ese acontecimiento pues juega un papel central, ¿no? Y sigue pasando el tiempo y en el 2015 y bueno, publico la segunda parte, y en el 2015 tengo mi acta de nacimiento ya como mujer, y bueno, pues también digo, esto también tiene que publicarse, y finalmente quedó en 3 tomos, ¿no? Son 3 tomos de una novela autobiográfica que se puede, pues, revisar. Bueno, la tengo en PDF y la he difundido en PDF de muchas maneras, ¿no? Maravilloso. Lo tenemos que subir al blog de, Sí, sí, sí. de diversidades y géneros de fe, ¿no? Además, déjame decirte algo antes de pasar a otro tema. Sí. En ese entonces había una página, bueno, es una mujer trans española que
llegó a ser diputada, es muy, muy conocida en España, Carla Antonelli, tenía un blog, y entonces pues le escribí y le dije, oye, ¿qué te parece si te voy pasando la novela por entregas, ¿no? O sea, cada semana creo que le mandaba un capítulo, Ah, y porque ella actualizaba su blog cada semana, entonces aparecía, y bueno, hubo muchísima gente que siguió la novela, y muy contenta, bueno, los comentarios muy favorables, y también me dio mucho gusto porque era como que recuperar ese género literario del siglo XIX, ¿no? De las novelas por entrega, entonces, pero ahora de manera electrónica, ¿no? Entonces, bueno, también, no sé si, yo supongo que todavía estará el blog de Carla Antonelli, por ahí está mi novela, pero bueno, igual lo subimos a la página de FEMES, y por supuesto. asumimos, por supuesto, ¿no? Qué, Ajá. qué importante fue el grupo Neón, ¿no? Sí, sí, desde luego. Pues bueno, te voy a mencionar a dos, sería larguísimo a todas, pero Angélica Risco Ajá. y Alejandra Zúñiga, que bueno, para mí fueron pues mis gurús, ¿no? O sea, quienes me introdujeron a esto, porque yo recuerdo cuando era adolescente, ya incluso en la universidad, pues yo decía, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué? Y yo buscaba información, iba a las librerías, iba a la Gandhi, al sótano, y lo más que llegaba a encontrar era libros pues de sexología o de pues lo que hoy conocemos como expresiones comportamentales de la sexualidad, y un parrafito de travestismo, y párale de contar, ¿no? Y luego, para acabarla de molar, llega a mis manos, porque yo tenía un muy buen amigo, bueno, tengo un muy buen amigo, lo veía con frecuencia, y alguna vez en su casa me encontré un ejemplar de Time Life, era una editorial gringa que publicaba, hacía publicaciones monotemáticas, y Sí, una sobre sexualidad, me llamó la atención, y uno de los artículos era de un hombre que se vestía de mujer, pero no, o sea, yo salí asustadísima, tenía 20 años, 20, sí, 20 años más o menos, porque es la historia de un hombre que cuenta, bueno, según el psicoanalista que lo trata, que su papá abusaba sexualmente de la hermana, y él quería mucho a su hermana, una hermana más pequeña, y entonces él empieza a vestirse con la ropa de la hermana como para tener la fantasía de que fuera él quien fuera violado y salvar a su hermana. No, una historia terrible. terrible. Entonces, al no haber información, dice, bueno, ¿qué me habrá pasado en algún momento? Como para que ahora yo me esté vistiendo, poniendo la ropa de mi mamá, ¿no? No, horrible, horrible todo. Afortunadamente, bueno, hoy ya hay muchísima más información, y mucho más seria, y con evidencia científica, ¿no? Afortunadamente, y bueno, ya está el CIE-11 y el DSM-5, donde sacan de enfermedad muchas Claro. expresiones comportamentales de la sexualidad y otras cosas, y entre ellas la identidad, ¿no? Afortunadamente, porque estábamos muy anticuados todavía. Sí, Y sí, con totalmente. APRED que esté tu libro en el Consejo Nacional contra la Discriminación, pues es muy importante, ¿no? Sí, ese fue ya es que me preguntabas de los dos, claro, el de Citlali tiene tres abuelas, ese es más reciente. Háblanos Ese de también este, tiene una historia bien bonita, porque por en favor. algún momento llegó a mis manos un libro, un cuento para niños y niñas, de una escritora argentina, no recuerdo su nombre, pero el cuento se llamaba Tengo una tía que no es monjita, y hablaba de una tía lesbiana, y contaba su historia, ¿no? De que no se había casado, pero no por ser monjita, sino porque, bueno, era lesbiana. Hoy afortunadamente ya se pueden casar las mujeres lesbianas, ¿no? Pero me llamó la atención, y la claridad con la que se expresaba. Entonces dije, algún día me gustaría escribir un libro parecido, en donde explique de qué se trata pues lo que conocemos como transexualidad, ¿no? Y empecé a escribirlo, y en ese entonces una de mis hijas tenía un novio, y en alguna ocasión, yo ya vivía como mujer de tiempo completo, y en alguna ocasión, bromeando, ¿no? Le digo, oye, pues tú eres desafortunado porque eres de los pocos hombres que tiene dos suegras, ¿no? Y entonces, bueno, se rió y me dijo, no, sí, ya he platicado con Ayari, así se llama mi hija, que si tenemos hijos van a tener tres abuelas, ¿no?
Entonces, pues ahí está, ese puede ser el tono del cuento, ¿no? Y por eso es Citlali tiene 3 abuelas. Perfecto, maravilloso. Muchísimas gracias. Bueno, dime, ¿de qué hablamos cuando hablamos de identidad de género diversas? Sí, mira, pues Porque a mucha gente aún no queda muy claro, ¿no? todas las personas tenemos una identidad de género, ¿no? En algún momento descubrimos si somos hombres, si somos mujeres, o si somos hombres y mujeres, o si no somos ni hombres ni mujeres. Y en la gran mayoría de los casos hay una concordancia con el sexo, perdón, con el género asignado al nacer en función del sexo, ¿no? Es decir, Tu si nazco fenotipo, con ¿no? pene, me asignan el género masculino como hombre, y si nazco con vulva, pues me asignan el género de mujer, ¿no? Y la mayoría de las veces coincide, pero cuando esa identidad de género no coincide, como en mi caso, ¿no? Es decir, bueno, a mí me asignaron el género masculino, me pusieron un nombre de varón, me ponían ropa de hombre, etcétera, etcétera. Incluso me metieron a una escuela de puros niños, ¿no? Terrible. Y cuando descubrimos que no somos niños, sino niñas, pues esa es una identidad de género diversa, ¿no? Y es lo que en nuestra cultura se conoce como transgénero o transexualidad. ¿Tú a qué edad empezaste a sentir? Bueno, no empezaste a sentir porque desde que se nace, pero ¿cómo fuiste detectando eso desde pequeña? Mira, el recuerdo más remoto que tengo es de cuando yo tendría unos 2 años, Ah, no más, máximo 3, porque nos metíamos a bañar los fines de semana. Mi hermano, tengo un hermano 1 año mayor que yo, nos metíamos a bañar con mi papá, y yo recuerdo muy bien que cuando terminaba yo de bañarme, me paraba sobre el cesto de la ropa sucia, que era un cesto de mimbre. Entonces, si yo hubiera estado más grande, más pesada, pues obviamente lo hubiera roto, no me hubiera aguantado. Por eso pienso que yo estaba muy pequeña. pequeña. Ujú. Y me daba la toalla para que me secara. Y ya que me secaba, me ponía esa toalla, me la envolvía en la cintura como si fuera una falda, y empezaba a bailar así como Dalisca, ¿no? Y me acuerdo que a mi papá y a mi hermano les hacía mucha gracia, y yo lo veía como algo natural. O sea, yo ni siquiera tenía conciencia de que estaba teniendo una expresión de género que no me correspondía, entre comillas, ¿no? Sino que era espontáneo. Entonces, por eso ahora digo, bueno, ya desde ese momento yo tenía la convicción de ser una niña. Lo que pasa es que no lo verbalizaba, ¿no? Y un poquito más tarde, a los 5 años más o menos, porque yo estaba en el kinder, también tengo una prima 1 año mayor que yo, y estábamos en casa de los abuelos. Enfrente hay o había una escuela secundaria, y estaban niños y niñas bailando X, y nos dice mi prima, les voy a enseñar a bailar. Y yo inmediatamente me tomo los pantalones, o sea, con las manos me sujeto el extremo de los pantalones como si fuera una falda, porque es lo que veía con las niñas de la secundaria. Y me acuerdo, digo, tanto me impactó que tantos años después lo sigo recordando, que mi prima me dice, no, no, los niños con las manos atrás. Entonces, caray, a ver, ¿cómo que entonces soy niño? O sea, como que algo no me cuadraba, ¿no? Entonces te digo, desde muy chiquita ya estaba yo, pues reconociendo eso. Claro, como no había información, pues no me quedaba claro, ¿no? Pero sí, sí, muy pequeña lo descubrí. Súper, gracias. ¿Cuáles han sido los principales avances en este sentido durante los últimos años? Pues mira, yo creo que desde que yo me asumí como una mujer trans y empecé mi transición y todo, se han venido una serie de cambios importantísimos. Claro, yo creo que tiene mucho que ver el tema del Internet. De hecho, la posibilidad de que yo me asumiera tuvo que ver con el Internet. Si no se hubiera inventado, a lo mejor todavía yo seguiría en el closet, ignorando qué pasaba conmigo. Lo que sucede es que yo trabajaba en Chiapas en los 90, me quedo sin trabajo, me regreso a la Ciudad de México, y a la hora de ponerme a buscar trabajo,
veo que en algunos lugares me piden el currículum vitae y que se los mande por correo electrónico. Yo no sabía, no tenía idea que era eso de correo electrónico. Y entonces pregunto, en ese entonces sabía, como pues no todo el mundo tenía computadora, bueno, hoy tampoco, pero ya mucha más gente tenemos computadora. Había lugares donde rentaban la computadora, ¿no? Los cibercafés famosos. Voy a un cibercafé, les pregunto de qué se trata, me explican y a mí se me abre un mundo maravilloso. Digo, ah, caray, entonces puedo comunicarme con alguien sin dar la cara, puedo mandarle pues una carta, ¿no? En tiempo, en lenguaje de aquella época estaríamos hablando de una carta, hoy es un mail, ¿no? Donde pueda yo contar, ¿no? Sin dar la cara, sin ni siquiera poner mi nombre, abro una cuenta de correo electrónico con otro nombre y es como me contacto con este grupo que te platico, ¿no? Y yo creo que a mucha gente eso le ha ayudado mucho, las redes sociales, grupos que ya no necesariamente son presenciales, sino que pues en las redes antes había otros espacios, ¿no? Como digamos los abuelitos de Facebook, pero y sobre todo, pues también, ¿no? En Google encuentras ya muchísima información y eso ha generado cambios importantísimos. Yo creo que uno de los más importantes es la visibilidad, ¿no? O sea, antes, incluso de una manera peyorativa, a las mujeres trans se les llamaba vestidas. Me tocó ver periódicos, el Alarma, ¿no? Cuando yo estaba en prepa, con fotos de mujeres trans y decía mujercitos, virilos, degenerados. O sea, una violencia terrible, ¿no? Y una falta de información y una, pues, creación de estereotipos también terribles, ¿no? Bueno, películas muy importantes que, bueno, como películas son muy valiosas, ¿no? Pero pienso en El lugar sin límites, en donde una mujer trans es asesinada por un transfóbico, ¿no? O sea, horrible, horrible. Entonces, y claro, reflejaban las realidades entonces, ¿no? Hoy afortunadamente ya hay historias diferentes porque la vida real también tiene historias diferentes, ¿no? O sea, el cine no inventa, bueno, pues sí, inventa, pero no se lo saca de la chistera, ¿no? O sea, finalmente es reflejo de las realidades. Entonces, si hoy vemos una película como Una mujer fantástica de esta actriz chilena trans, que ahorita se me va el nombre, eh, pues bueno, es porque hay mujeres trans que son actrices y porque hay mujeres trans que están generando cambios importantes. Entonces, yo creo que uno de los más importantes es eso, la visibilización, la incursión de hombres y mujeres trans. También creo que ese es otro avance muy importante. Los hombres, digo, si las mujeres trans estábamos escondidas, ¿no? Como la muñeca fea, ¿no? Tras los rincones, metidas en el closet. Bueno, los hombres trans ni siquiera existían, ¿no? O sea, eran, pues, lesbianas machorras o con diferentes tomboys o diferentes nombres, pero difícilmente se asumían como varones, ¿no? Y hoy ya cada vez hay más hombres que incluso ni siquiera necesariamente son ginefílicos, ¿no? Para ponerlo en términos, porque ya no serían lesbianas, pues pueden sentir atracción por otros hombres, en fin, ya no tiene que ver, queda clarísimo que identidad de género y orientación sexual son cosas diferentes, ¿no? Entonces, eso creo que es una cuestión muy importante. A partir de, ¿qué será? 2008 yo recuerdo, porque coincide poquitos meses después de que yo empiezo a vivir de tiempo completo, se publica en la Ciudad de México la Ley de Identidad de Género, que claro, en ese entonces era muy restrictiva, muy no al alcance de cualquiera, porque había que hacer un peritaje psicológico, endocrinológico, un abogado o abogada tenía que llevarte el caso, o sea, salía carísimo, yo lo intenté y, y además muchos requisitos, pero bueno, ya había una posibilidad de cambiar la documentación en el registro civil en la Ciudad de México, ¿no? Ya en el 2014, 2014 se hace una reforma y eso se convierte en un trámite administrativo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya
se vienen, ahora sí que en cascada, diferentes estados en donde ya hay leyes de identidad de género, ¿no? Y familias también, eso es algo muy importante, porque va de la mano, o sea, eh, pues obviamente cuando yo era niña, pues no sabía ni de qué se trataba, y no solamente yo, muchísima gente, o sea, las personas trans de mi generación, pues salimos a la calle, si bien nos fue ya Si en la pueden, juventud. perdón, Silvia Susana, si pueden apagar su micrófono, por favor. Si bien nos fue, o les fue, porque yo fue ya en la edad adulta, fue en Ajá. su juventud y en condiciones muy, muy arriesgadas, ¿no? Me acuerdo que hablaba, bueno, esto ya me enteré después, ¿no? De testimonios de que existía el Torito, que era un lugar donde se las llevaban, Ujú. las violaban, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hoy en día, digo, claro que sigue habiendo violencia, sigue habiendo transfeminicidios, pero pues yo ya puedo andar en la calle vestida como estoy y muchísima gente y tener un trabajo y ejercer mi profesión y estudiar. Cada vez hay más universidades o más centros escolares que tienen pues programas o planes o estrategias para la inclusión de personas trans, hombres o mujeres, ¿no? Aquí en la Universidad Veracruzana hay todo un protocolo para que sean tratados de acuerdo con el género con el que se identifican, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ha habido un avance muy, muy, muy grande, pero todavía falta muchísimo, ¿no? Sí, Es lo interesante del caso. y la Universidad Iberoamericana también tiene un grupo muy que trabaja mucho en sexología, en sexualidad, en derechos LGBTI, ¿no? Sí, sí, la de la ciudad la autónoma de la Ciudad de México también, o Ah, sea, ya hay bien, muchos, la muchos UNAM lugares. siempre, La siempre, UNAM, siempre. no se diga, claro. Claro, muy bien. Dime, el término o términos como disforia de género y el cuerpo equivocado han empezado a entrar en el desnudo, En desuso. perdón, desuso. Dime, pues sí, disforia de género. Platícanos por qué se decía disforia de género y por qué ya está en desuso. Sí, lo que pasa cuando yo entro a este grupo se hablaba de eso, ¿no? Incluso había un grupo ya después en estas redes sociales que se llamaba Disforia de Género y porque pues disforia es lo contrario de euforia, o sea, euforia es la alegría, el gusto y la disforia es la incomodidad, la molestia. Y claro, en las personas trans suele haber una etapa de disforia de género en donde pues no nos sentimos a gusto con el género que nos asignaron. Pero yo lo que he dicho desde hace muchos años es que es como si en lugar de caries a esa infección o enfermedad, que no soy odontóloga, no sé exactamente, pero bueno, a esa condición le llamáramos simplemente dolor de muelas, ¿no? El dolor de muelas es un síntoma, no es la enfermedad, no es la infección. Igual, la disforia de género es un síntoma, ¿no? Pero además no es necesario, o sea, eh, conmigo han llegado mujeres, mamás, con niños y niñas trans, que desde, en particular, una niña trans que a los 4 años le dijo, salud, yo no soy niño, soy niña y quiero vivir como niña y quiero llamarme Donatella, ¿no? Y bueno, esta mujer, su mamá, la apoyó, buscó información y de inmediato la apoyó. Pues, ¿cuál disforia de género, no? Al poquito tiempo, esta chica trans, esta niña, empezó a vivir como mujer. Entonces, empezó, o sea, ya hablar de disforia de género, pues no es adecuado, ¿no? Y el Sí, cuerpo equivocado también, porque pues equivocado. se asumía, y esto te estoy hablando de la primera mitad del siglo XX, que éramos personas que habíamos nacido con cerebros de mujer, que tenían, bueno, hablando específicamente de mujeres trans, que teníamos el pensamiento de una mujer, pero el cuerpo de un hombre. Y entonces, como no podían cambiar el cerebro, pero sí se podía cambiar con cirugías, con hormonas, etcétera, etcétera, el cuerpo, entonces, bueno, pues se opta por cambiar el cuerpo, pero es una visión muy, muy, muy binarista, ¿no? En donde tiene que haber una coincidencia entre sexo y género, y hoy queda clarísimo que no, hoy queda clarísimo
que yo soy una mujer, aunque haya nacido con pene y aunque tenga una próstata y aunque tenga cromosomas XY, y no necesito quitarme o cambiarme o modificarme el pene o extirparme la próstata para ser una mujer, ¿no? Y ese me parece que también es un discurso muy interesante que cada vez más personas trans, hombres y mujeres, estamos asumiendo. Es decir, yo no nací en un cuerpo equivocado, yo nací en una sociedad equivocada que cree que para ser mujer necesito una vulva o para ser hombre necesito un pene. Y no. El género es una construcción sociocultural y no tiene que ver con los genitales con los que nací. Sí, el término de disforia de género, más que algo individual, fue algo social y algo que lo llamaban los médicos desde ese lugar, ¿no? Y Claro, y es patologizante a final de cuentas, ¿no? es absolutamente, pero fue tomado por esta parte de la sociedad y luego se ingresó, ¿no? Al vocabulario más o menos común, pero no es lo mismo, ¿verdad? Y el cuerpo equivocado, pues hay un libro por ahí últimamente que han sacado que es muy peligroso, en el sentido que dice no hay cuerpos equivocados, en fin, que es mejor ni mencionarlo, pero bueno. Sí, sí, sí. Cuando, por ejemplo, acabas de decir algo importante, ¿no? El cisgénero. Bueno, explíquenos. Sí, la palabra cisgénero es la que se refiere a las personas a quienes se les asigna un género a partir del sexo biológico con el que nacen y su identidad de género coincide con con ese sexo, con ese género asignado, ¿no? Que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, ¿no? Mi hermana, mis hijas, mi mamá son mujeres cisgénero y viene de la raíz cis, que quiere decir de este lado, a diferencia de la raíz trans, que quiere decir de un lado para otro. Es decir, eh, mi hermana, por ejemplo, es mujer y ya nació como mujer, fue asignada como mujer desde el principio, nació de ese lado, ¿no? Y yo, en cambio, tuve que hacer una transición, porque a mí me pusieron, yo pongo el ejemplo de un río, ¿no? A mí me ubicaron en la otra orilla del río, y bueno, tuve que cruzarlo para poder ya ser asumida, aceptada y reconocida como mujer, ¿no? Tuve que hacer esa transición. Es la diferencia entre cisgénero Como lo y que no. realmente eres desde siempre, ¿no? Sí, pero tuve que atravesar ese río y con cocodrilos y con corrientes y con agua fría, pero bueno, ya llegué a la orilla que me pertenece, afortunadamente. Contracorriente y demás, ¿no? Exacto, exactamente. Y bueno, cuando dicen el cuerpo equivocado, quiero entrar un poco más en esto, ¿no? Naciste en el cuerpo equivocado, o nací en el cuerpo equivocado. Fíjate que en un principio para mí tenía sentido. Cuando yo entré a este grupo, todavía tengo finales de los 90, pues se Ujú. usaban esos términos. Entonces para mí, y sí, lo reconozco, fue un alivio porque yo sentía, como te decía hace rato, yo sentía que era un hombre que se vestía de mujer. Y me dicen en el grupo, no, es que no eres un hombre que se viste de mujer, es una mujer que nació con el cuerpo equivocado. Ah, bueno, pues ya, ¿no? Eso descansé y dije, bueno, ya como sea, pues es más fácil con hormonas y alguna cirugía, ¿no? Pero Ujú. también después, dije, no, a ver, ¿qué va a pasar, no? ¿Cuánto me va a costar? Bueno, tratamientos hormonales, como quiera, bueno, son caros, pero pues si tienes un trabajo estable y demás, más o menos lo puedes pagar. Pero una cirugía de genitales, que además tampoco es de cambio de sexo, porque pues los cromosomas siguen siendo XY, o sea, todos los componentes, muchos componentes del sexo no se pueden modificar todavía. Pues, Simplemente es una reasignación genital, ¿no? Pero ujú. bueno, pues ahorita estaríamos hablando de 100, 200 mil pesos, que bueno, pues no es fácil que cualquier persona las tenga. Entonces, hace mucho daño, porque además también, y esto me parece que es bien interesante, bien importante subrayarlo, hay mucha gente todavía que en aras de tener ese cuerpo no equivocado, pongámoslo entre comillas, ¿no?
el cuerpo correcto, también entre comillas, se pone cualquier cantidad de cosas, ¿no? O sea, más allá de las cirugías, se inyecta aceite, se pone implantes Peligrosísimos, peligrosísimos. y peligrosísimos, ¿no? O lleva tratamientos hormonales sin acompañamiento médico, o, Peligrosísimos. o dice, ah, bueno, a mi amiga está poniéndose tales inyecciones y ya tiene un cuerpo bien bonito, caderas, senos, etcétera. Ah, pues yo voy a poner el doble para estar todavía más buena y pues imagínate, ¿no? Entonces, ha hecho mucho daño porque es eso, ¿no? Es la búsqueda de ese cuerpo que socialmente se considera femenino y que, pues no, ¿no? De hecho, hay un autor español, es un hombre trans, se llama Miquel Misé, que dice a la conquista del cuerpo, algo así se llama su libro, y me parece muy interesante porque hace planteamientos muy, muy sensatos, en donde dice que como activistas trans hemos obviado ese tema, nos hemos centrado mucho, y además está bien, ¿no? En el reconocimiento legal, en el derecho al trabajo, a la educación, etcétera, pero se ha avanzado muy poco en el tema del cuerpo. O sea, hoy en día tendríamos que estar exigiendo que se nos reconozca como mujeres u hombres independientemente del cuerpo con el que hayamos nacido y que sigamos teniendo, ¿no? Y que también las personas trans, y esto, bueno, yo lo hago ya más como yo como sexóloga, tengo la oportunidad de poder atender y poder dar acompañamiento a hombres y mujeres trans, es de las primeras cosas que platicamos, ¿no? Es decir, bueno, reconcíliate con tu cuerpo, ¿no? Porque es tu cuerpo, no está equivocado. Tú no eres hombre o mujer por el cuerpo, tú eres hombre o mujer por tu el propio reconocimiento, por esa voz interior que, bueno, yo sé que es muy difícil explicarlo, pero las personas trans saben a qué me refiero, ¿no? No es ni siquiera es que como yo jugaba con las muñecas de chiquita, no, porque hay niños que juegan con muñecas y van a seguir siendo hombres, ¿no? Su identidad de género va a seguir siendo masculina. Esto va más allá. Por ejemplo, yo jugaba fútbol y me encantaba el fútbol. Y sin embargo, no por eso era niño, ¿no? La gran diferencia es que me hubiera encantado jugar fútbol con las niñas, ¿no? En el equipo femenil, como ahora lo puedo hacer en el rugby, ¿no? En el equipo femenil. Pero entonces es eso, ¿no? O sea, el cuerpo. Y mira que también el rugby, la natación y muchas cosas, muchos de los deportes que yo practico me han confrontado con mi propio cuerpo, ¿no? Yo pasé muchos años, a pesar de que desde los 10 años yo nadaba y me encanta la natación, en mi transición pasé muchos años sin volver a nadar porque no me atrevía a ponerme un traje de baño con el cuerpo que tengo, ¿no? O un bikini, ¿no? Hasta que llegó el momento que dije, bueno, ¿por qué? Es mi cuerpo, ¿no? Y me acuerdo perfectamente, por ahí tengo un texto que también en algún momento me gustaría compartir en el blog tal vez, Por de favor. la primera vez que me puse un bikini a mis 60 años, ¿no? De cómo fue de verdad reconciliarme con mi cuerpo, ¿no? Porque no necesito los senos de Maribel Guardia, ¿no? Ni las caderas de Sofía Loren en sus tiempos para ponerme un bikini, ¿no? Con este cuerpo que tengo, lo usé, me lo puse y lo disfruté mucho, ¿no? Entonces, eso me parece importantísimo para las personas trans, que nos reconciliemos con ese cuerpo que alguna vez nos hicieron creer que estaba equivocado. Eso es fantástico. Felicidades. Gracias, Alma. Ese día es muy importante. Felicidades, de verdad. Muchas felicidades. Dime, Silvia, a pesar de los avances y los logros alcanzados, se empieza a escuchar voces, incluso desde los sectores que se dicen feministas y sexólogos, y sexólogas y sexólogues, que descalifican y desconocen la condición de la mujer, de las mujeres trans. ¿A qué se debe y qué podemos hacer al respecto? Sí, mira, desgraciadamente esa es una corriente que ha surgido en los últimos años. Bueno, ya desde hace mucho, desde pues los principios de los 2000, yo ya veía noticias. Por ejemplo, me acuerdo que hubo un congreso feminista en Colombia, me parece,
y no dejaban entrar a las mujeres trans, ¿no? Cuando yo apenas estaba transicionando y me daba miedo porque yo, pues al empezar a vivir como mujer, me asumo feminista, o sea, me parece que las ideas feministas, pues en contra del patriarcado y todo esto, el cuestionamiento de los roles de género rígidos, etcétera, etcétera, son planteamientos importantes que además para mi propia transición era muy importante. Y sí tuve como que ciertos temores. Después, bueno, ya me integré aquí en Jalapa a grupos feministas, me aceptaron plenamente, aprendí muchísimo y estoy muy agradecida con ellas, ¿no? Me aceptaron como una más. Pero sí, desgraciadamente en los últimos años ha surgido esto que pues se les conoce como TERF, por las siglas en inglés, ¿no? Feministas radicales trans excluyentes, en donde pues asumen que somos, bueno, incluso Amelia Barcaza ha dicho, ¿no? ¿Puede Los apagar su tíos, micrófono, por favor? Un poco de respeto. los Apaguen. tíos, ¿no? O sea, hablando en masculino, refiriéndose en masculino a las mujeres trans, y asumiendo que como fuimos educadas como hombres, ¿no? O también, pues lo que eso quiera decir, pues ya somos violadoras en potencia, ¿no? Y si entramos a un baño de mujeres va a ser para violarlas. Y luego además una serie de falacias y de mentiras, que eso es lo que además molesta muchísimo, porque disfrazan, ¿no? Medias verdades, que pues al ser medias verdades, pues terminan siendo medias mentiras, pero las quieren hacer creer como verdades completas y no lo son. Y, por ejemplo, traen mucho el discurso de que las infancias trans son producto de estas transnacionales farmacéuticas que quieren venderles hormonas y que les vamos a dar hormonas a los niños y a las niñas, lo cual es una tontería, porque bueno, pues sabemos perfectamente que ni les van a servir de nada, que les pueden hacer mucho daño y que, y que si no se inicia con el tratamiento hormonal ya en la pubertad, pues es contraproducente, ¿no? O sea, pero así como los pro vida, como muchos grupos pro vida que inventan una cantidad de mentiras, también lo hacen. Y desgraciadamente, pues han tenido algún éxito, ¿no? En cuanto a, pues, foros que llevan a cabo. Y como bien dices, ¿no? Es bien peligroso que sexólogas y sexólogos le sigan el juego, ¿no? Yo conozco una aquí en Veracruz que es, bueno, no puede ser, ¿no? Que se asuma como sexóloga y no entienda que una mujer trans es una mujer, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues seguir privilegiando la evidencia científica. Afortunadamente, desde la sexología, pues la gran mayoría sí son personas serias, personas abiertas, ¿no? La propia FEMES tiene una declaración de principios muy importante, ¿no? Cuando se dio uno de estos coloquios que se llamó, creo que analizando o explicando el sexo y género, no me acuerdo qué, en México, FEMES hizo un pronunciamiento muy fuerte y muy firme, muy importante. Entonces, bueno, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Desmentir estas mentiras y seguir trabajando para que pues haya políticas públicas, para que haya legislaciones, para que haya programas sociales, medios de comunicación también, que favorezcan el reconocimiento de las personas trans, ¿no? Sí, fíjate que en México hubo un congreso feminista que no me acuerdo en qué año fue, en Morelos, hace muchos años, donde no dejaban pasar a mujeres trans, ¿no? En esa época. Y, y bueno, se tiene que discutir mucho, ¿no? Porque qué es sexo, según quién. Claro. Es como antes las orientaciones sexuales tampoco se aceptaban desde la misma manera, ¿no? E incluso también otros grupos feministas u otros sexólogos, pero se va caminando con la ciencia, ¿verdad? Sí, definitivamente. Aquí en Veracruz también hay una casa, incluso, bueno, es un terreno que tienen cerca de Jalapa, en donde hacen reuniones, está muy bien, ¿no? Pero si eres trans, no puedes entrar, ¿no? O sea, sí, la exclusión total, ¿no?
Para mí, las personas que hacen ese tipo de exclusión no son feministas, ni sexólogos o sexólogas, no lo son, ¿no? Exacto, exactamente. Porque no están, es como antes a las orientaciones sexuales, igualito, igualito, Sí, igualito, sí. ¿no? Sí, también me acuerdo que hubo una época en que para una lesbiana ser aceptada en el feminismo no era fácil, ¿no? No, Que no se apegaba a lo que debe ser, ¿no? sí, incluso el feminismo mexicano se dividió, por esa razón no podemos hablar de ese tema. Es el único en el mundo que se dividió. Es bien interesante esa parte y bien excluyente, difícil. Pero, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de esta parte de los deportes, ¿no? Otras personas excluyentes, pero las mujeres trans que no deben de tener cabida en el deporte porque afirman que tienen ventaja a partir de la biología. Y ¿qué podrías decirnos al respecto? Sí, mira, pues bueno, es una situación que yo he vivido en carne propia, ¿no? Como te digo, yo pues jugué rugby durante muchos años en la rama varonil, dejé de jugarlo y ya hace algunos años aquí en Jalapa me encuentro con un equipo femenil de rugby y dije, bueno, pues voy a ir a ver qué pasa, ¿no? No fue fácil, ¿no? No es de que, llegué y luego ponte a jugar, ¿no? O sea, hubo dificultades, tuve que hablar con la gente de la federación, no sabían qué hacer, ¿no? Pero bueno, finalmente me aceptaron, ¿no? Y además, con base al reconocimiento de las normas internacionales, o sea, el Comité Olímpico Internacional ha sido muy claro, o sea, la ventaja o la presunta ventaja eh, tiene que ver con la testosterona, no tiene que ver con los genitales, o sea, el pene no me va a dar más fuerza, ¿no? Ni los testículos, eso no cuenta, o sea, Testosterona. Ujú. porque antes incluso exigían la cirugía, ¿no? Y no es necesario. Eh, lo que dice el Comité Olímpico Internacional es que las mujeres trans, si queremos participar específicamente en Juegos Olímpicos, tenemos que someternos a tratamientos hormonales de tal manera que 6 meses antes de la competencia, nuestra carga de testosterona son unidades que yo no conozco, pero bueno, es el dato, ¿no? De 9 nanonoles de testosterona, ¿no? Lo que quiera que signifique. Y no, Cuando, y no por ejemplo, más. mi hermano, ¿no? Pues seguramente tendrá, o sea, un hombre promedio, un hombre cisgénero promedio, tiene alrededor de 20 nanonoles, ¿no? Y una mujer cisgénero tiene entre 2 y 10 nanonoles. Entonces, si yo reduzco mi concentración de testosterona a Ajá. 9, estoy en el rango en el que pueden estar otras mujeres cisgénero, ¿no? Con las que yo en un momento dado podría competir. Entonces, bueno, esa supuesta ventaja se reduce o se elimina al momento de tener un tratamiento hormonal. Y es tan claro el hecho de que, como yo lo digo, ¿no? El nombre del juego se llama testosterona. Es tan claro que en los años 70, si no me equivoco, hubo una cantidad de récords que se rompieron por parte de mujeres de Europa del Este, sobre todo de Alemania Democrática, de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Y después se descubrió que que estaban ingiriendo testosterona, ¿no? O sea, por eso ellas sí tuvieron ventaja por tener testosterona adicional. Para el Entonces, deporte, ese es para el ganar asunto. en el deporte, ¿no? Sí, entonces cuando nosotras, mujeres trans, reducimos nuestra testosterona a la mitad, pues ya no tenemos esa ventaja. E incluso hay quienes dicen que algunos científicos, algunas científicas, que puede haber incluso una desventaja. ¿Por qué? Porque sí tenemos una estructura ósea Ujú. más densa, más pesada que las mujeres cisgénero. Pero al tener menos fuerza, o sea, al ya no tener la fuerza que teníamos cuando teníamos la carga completa de testosterona, tenemos que cargar con ese peso adicional o con esa carga con menos fuerza, ¿no? Entonces ponen un ejemplo que es como si yo tengo un coche de 8 cilindros y le cambio el motor
y le pongo un motor de 4 cilindros, pero la carrocería sigue siendo la misma, ¿no? Entonces hasta puede ser un poquito de desventaja. Pero bueno, afortunadamente el Comité Olímpico Internacional se basa en evidencia científica y creo yo que es lo que debiera privar para tomar este tipo de decisiones. Sí, qué buen ejemplo pusiste con la carrocería, queda bastante claro, gracias. ¿Qué me dices de este surgimiento cada vez más y más evidente de infancias y adolescentes trans, así como de identidades de género no binarias? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Silvia? Pues es parte de las realidades que se empiezan a visibilizar, porque mucha gente dice, es que ahora ya está de moda, es que ahora ya algo pasó que hay muchos, ¿no? Muchas y muchas. Y no, lo que pasa es que siempre ha habido, pero antes estábamos en el closet, ¿no? O sea, yo hubiera sido una niña trans, sin lugar a dudas, si hubiera tenido las posibilidades que ahora tienen estas niñas y estos niños, no necesariamente de la información, porque pues el caso que te contaba de Donatella de 4 años, seguramente ni sabía leer a esa edad, pero sí sabía o sí le quedaba claro a su corta edad que su mamá la iba a entender. Y por eso le dijo, no soy niño, soy niña. Si yo le hubiera dicho a mi mamá, yo no soy niño, soy niña, para usar las palabras de mi madre, hubiera tenido que ir a recoger mis dientes como esquites. O sea, me hubiera ido muy mal, muy mal. Y hoy los niños y las niñas saben que no, saben que pueden hablar de eso, ¿no? Y se han formado grupos de familias de infancias trans y son de verdad bien bonitos porque pues tienen una expectativa de vida diferente a la que tuvimos nosotras, ¿no? O sea, pues ya imagínate, ¿no? Entrar a la primaria, entrar a la secundaria, ya con el género con el que te identificas, pues qué maravilla, ¿no? Y es que ahora ya las familias tienen más información y apoyan en buena medida. Digo, desgraciadamente todavía hay familias muy cerradas que no lo aceptan, ¿no? Pero ya cada vez hay más. Entonces, eso ha favorecido la visibilidad de estas infancias y adolescencias. Y el tema de las personas no binarias o no binarias, como ellas prefieren que se les diga, pues es que también, o sea, el género no es binario necesariamente, no es dicotómico, no son dos caras de una misma moneda, es un continuo en donde en un extremo está mujer y en el otro extremo está hombre, y en medio hay cualquier cantidad de posibilidades. Entonces, hay quien se siente en medio y que dice, ¿sabes qué? ¿Por qué me voy a limitar si yo, pues, simplemente soy un ser humano? Entonces, pues no soy ni hombre ni soy mujer. Ya en países como Argentina, ya hace poquito, 1 o 2 años, se logró que el Estado reconozca la identidad de género no binaria en las personas y entonces, pues en lugar de que su acta de nacimiento diga hombre-mujer, aparece una X. No sé por qué no aparece no binario, me pareciera lo más lógico, pero bueno, parece que en otros países europeos se pone la X, entonces explicaban que por cuestiones de pasaporte, no sé qué cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya tienen la posibilidad de no aparecer como hombre o mujer. En México, el INE, y eso fue gracias a una petición que hicimos un grupo de activistas de aquí de Veracruz, que así como hay personas que dicen, yo no quiero que mi dirección, mi domicilio aparezca en el INE por seguridad, entonces no aparece. También, pues había quienes decían, yo no quiero que mi género aparezca. Sobre todo, por ejemplo, en Veracruz, que hace apenas un año que ya se puede cambiar el género en el acta de nacimiento, pero antes no. Entonces, yo no quiero que, pues, aparecer como la mujer que soy, pues maquillada, con el cabello largo, como sea, y que encima de que diga que me llamo Juan Pérez, diga sexo masculino, ¿no? Género hombre. Entonces, bueno, que así como puedo ocultar la dirección, pueda ocultar mi género, ¿no? Y entonces esto aplica para personas trans que no han hecho su cambio genérico en el acta de nacimiento, como personas no binarias que dicen, no, pues yo como no soy ni hombre ni mujer, pues que mi género no aparezca, ¿no? Entonces, es importante y es importante también, y esto, bueno, como sexóloga
en el trabajo que desempeño aquí en Jalapa, pues insisto mucho en la importancia que tiene de referirnos a las personas con el pronombre que elijan. Entonces, si la persona no se asume ni como hombre ni como mujer y quiere que le digan ella y que le digan compañere, está en todo su derecho. Claro, claro, claro. En México he visto algunos documentos que dice hombre, mujer, otro. Sí, ¿No? de hecho, aquí en el DIF, estamos por cambiar justamente. Ayer lo platicaba con mis compañeras, trabajo con puras mujeres, por cierto, que las listas que tenemos de asistencia, porque una persona hizo una observación interesante, dice, género, dice, ¿qué pongo? M de masculino, pero también puede ser M de mujer. Tenía razón, ¿no? Entonces, pues para evitar El niño de confusiones, M, mujer o masculino, ¿no? Sí. sí, o sea, o H de hembra o de hombre, pues, ¿no? Entonces, ya lo que vamos a hacer en las listas de asistencia a los talleres es poner género y abajo poner H igual hombre, M igual mujer y NB igual no binario. Y No así. binario. Entonces, o sea, ya las personas no binarias tendrán la posibilidad también de que aparezcan en esas listas con su NB. Perfecto, es maravilloso. Y ahorita está un congreso de familias trans. Eh, hoy y mañana, creo, algo así. Creo que la sede es CONAPRED, por cierto. Así es que se está avanzando cada Sí, vez más y más firme. afortunadamente. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las personas con identidades de género diversas? Pues mira, todavía, como decíamos hace rato, ¿no? Las violencias, ¿no? La discriminación. Yo Ujú. no sabes cómo sufro cada vez que tengo que buscar departamento o casa en renta, porque por alguna razón, pues resulta que me habló el primo que vive en Córdoba, que se va a venir a mi departamento, ya no se lo puedo rentar. Es que mi hija lo rentó en la mañana y no me avisó. Es que, digo, que te pase una vez, bueno, qué mala suerte, pero 3, 4, 5 veces dices, ya, ¿no? Ya es demasiado, ¿no? Sí, ya. En servicios de salud también, ¿no? Desgraciadamente todavía hay lugares, ¿no? Donde pues a un hombre trans le cuesta muchísimo trabajo ir con un ginecólogo, ginecóloga, ¿no? Hacerse un papá Nicolau. Ya no digas que se embarace y llevar a término el parto y que el embarazo, perdón, y que y tener las revisiones mensuales, no, de verdad es cuesta arriba, ¿no? O sea, todavía el tema de la seguridad pública, también, a pesar de que hay protocolos, tratan de una manera muy violenta, sobre todo a mujeres trans, ¿no? Las violentan, les hablan en masculino. Aquí en Jalapa, desgraciadamente, bueno, pues son quejas que se escuchan de mujeres trabajadoras sexuales trans que son violentadas por la policía estatal, ¿no? En las escuelas, ese también es otro tema que es un pendiente muy, muy urgente, porque está a voluntad del director, de la directora, que ese niño, esa niña trans, pueda ser reconocido como niño o como niña, ¿no? O sea, hay muchísimos casos aquí en Veracruz, en el estado y seguramente en todo el país, en donde llega una criatura, una niña trans, que su acta de nacimiento sigue diciendo que se llama Juan Pérez, y en la escuela le dicen, pues como aquí dice que te llamas Juan Pérez, entonces eres hombre, entonces tienes que cortarte el cabello, tienes que traer el uniforme de los niños, tienes que entrar al baño de los niños, y si hay un evento deportivo, tienes que formar parte del equipo de los niños y no de las niñas, y bueno, esto es terrible, ¿no? Y obviamente, pues, esa niña, pues, no quiere someterse a eso y termina abandonando los estudios, ¿no? Por ejemplo. Hay muchos retos todavía que hay que seguir trabajando para lograrlo, ¿no? Para poder tener plenos derechos, ¿no? Porque pues no queremos derechos especiales, es algo
hemos explicado muchas veces, ¿no? No queremos que nos den un derecho especial, por ejemplo, el cambio de nombre en las actas, ¿no? No, simplemente el mismo derecho que tú tienes de aparecer como la mujer que eres, pues tenerlo yo, ¿no? O sea, esa es nuestra lucha, ¿no? Y en ese sentido, también, aunque ya hay muchos estados en la República con leyes de identidad de género que permiten el cambio, que además eso nos cambia la vida definitivamente, en la gran mayoría de los casos solamente aplican para personas mayores de edad, ¿no? Entonces una niña, un niño, un adolescente no puede ser, tiene que esperarse a cumplir 18 años o tiene que hacer un juicio de amparo costosísimo, muy largo, ¿no? Tengo aquí el caso, bueno, aquí en Jalapa hay el caso de una niña trans que desde los 14, 15 años empezó con su juicio y terminó resolviéndose cuando tenía 17 años y medio, pues ya para qué, ¿no? Ya va a cumplir 18 años, ¿no? Entonces, salvo Oaxaca, bueno, Jalisco es la ciudad, digo, el estado, perdón, más avanzado en ese tema, o sea, en Jalisco a cualquier edad puede ir la persona a cambiar su nombre y género en el acta de nacimiento con el único requisito de que su mamá o su papá, ni siquiera tienen que ser los dos, o un tutor, estén de acuerdo. En la Ciudad de México es a partir de los 12 años y en Oaxaca también a partir de los 12 años. Pero en Oaxaca hay un asunto muy interesante. En Oaxaca, si ni mi papá ni mi mamá quieren, aceptan que yo haga mi cambio, yo puedo apelar a que el Estado me tutele, el Estado se convierta en mi tutor y el Estado dé el consentimiento para que cambie mi identidad, ¿no? Genérica. Entonces, bueno, es lo que habría que seguir avanzando, ¿no? Que en todas las entidades de la República se pueda hacer eso. Hay avances y sigue habiendo avances, ¿no? Poco a poco. Claro. Finalmente, desde tu propia experiencia, Silvia, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que has tenido que enfrentar? Y por otro lado, ¿qué te ha dejado el hecho de transicionar a tu propia identidad de género? Mira, yo no sé si llamarlo obstáculo, pero sí pérdida, ¿no? Yo creo que la pérdida más fuerte, más dolorosa que tuve que vivir fue la pérdida de mi matrimonio. Y mira que se hacen tantos chistes sobre las parejas y los matrimonios, ¿no? Pero de verdad, yo sigo enamoradísima de mi ex. O sea, digo, no te voy a decir que éramos perfectas, teníamos problemas, teníamos broncas, ¿no? Pero yo estoy segura que de no haber pasado esto seguiríamos juntas, ¿no? Y muy contentas. Pero ella me dijo, es que yo no soy lesbiana, ¿no? Si tú vas a vivir como mujer, pues seremos amigas, ¿no? Pero ya no podemos ser pareja, ¿no? Y bueno, pues sí, no fue fácil, ¿no? No fue fácil tomar la decisión, pero también por amor a ella, yo dije, es que no es justo, o sea, yo pude, por amor a ella, seguir viviendo como hombre, pero no era justo para mí, ni tampoco para ella, ¿no? Porque ella necesita un hombre, no una mujer vestida de hombre, ¿no? Entonces, también pues fui honesta con ella. Y ahora somos muy buenas amigas, ¿no? Y hemos viajado juntas, bueno, afortunadamente el cariño no se perdió, ¿no? Pero sí, pues la convivencia diaria, ¿no? Familiar, de pareja, ¿no? Es la pérdida más dolorosa. Por lo demás, bueno, el trabajo, o sea, también, ¿no? Yo en el 2006, yo vine a Jalapa a trabajar para la Universidad Veracruzana con el rector Víctor Arredondo. En el 2006 terminó su periodo y pues como ocurre en muchos casos, ¿no? Llega gente nueva y pues a la persona que me había contratado, que me había, en el equipo en el que yo estaba, pues no era santo de su devoción del nuevo rector y pues nos tuvimos que ir. Y yo estaba en mi transición y dije, bueno, ¿ahora qué hago, no? Porque yo llegué a la Universidad Veracruzana viviendo como hombre
y en el Inter, pues fue que viví mi transición, incluso lo platicé con mi jefe y bueno, había la posibilidad de ir a trabajar. De hecho, algunas veces fui a trabajar como mujer y bueno, fue una experiencia bien bonita. Pero bueno, me quedo sin trabajo y entonces digo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Seguir buscando trabajo en mi rol masculino o en mi rol femenino, ¿no? Y dije, no, pues creo que ahora es cuando tengo que aprovechar, ¿no? Y empecé a buscar trabajo como mujer y no, me fue muy mal. No encontré, pasaron 4, 5 meses, 6 meses, nada. Dije, bueno, pues ni modo, tendré que seguir, tendré que volver a vivir, seguir viviendo como hombre para poder tener trabajo. Pero también yo ya tenía pues casi 50 años, entonces tampoco era fácil, ya no solo por mi identidad de género, sino por la edad. Entonces, bueno, fue muy complicado. Al final, pues con una amiga periodista hicimos una revista y pues ya con eso pude sobrevivir y pues como ella ya me conocía, incluso una mujer lesbiana y muy activista, muy abierta, pues bueno, no, incluso ella me conoció como Silvia, ¿no? Entonces ahí ya no hubo problema, pero pues yo sabía que esa revista en cualquier momento podía acabar, ¿no? Y iba a encontrar dificultades. Por eso bueno, por eso y porque me encantó, me encanta el tema, ya desde entonces me encantaba, pero cuando se abre la maestría en educación sexual aquí en Jalapa, yo dije, yo tengo que estar porque va a ser más, digo, fácil, si cabe el término, ¿no? O menos complicado conseguir trabajo siendo trans como sexóloga que como comunicadora, ¿no? Y creo que no me equivoqué, ¿no? Afortunadamente creo que eh, como sexóloga el ser una mujer trans incluso es una fortaleza, ¿no? Los talleres que doy, bueno, la gente queda contenta, pues no porque yo sepa mucho, ¿no? Sino porque pues les comparto también mi experiencia y mi testimonio, ¿no? Entonces es un plus que se agrega a la teoría, ¿no? Yo les puedo decir, pues los cromosomas y esto y la identidad de género, pero pues si les platico mi caso, bueno, queda como mucho más cercano. Entonces, pero eso ha sido una dificultad. ¿Y qué he ganado con todo esto? Bueno, todo, o sea, incluso mi ex, ¿no? Y eso es bien bonito, ¿no? De repente, pues ya como amigas, saliendo, viajando, pues en otras circunstancias donde yo como hombre me hubiera enojado y el mesero, ay, ¿por qué me traes la sopa fría? Dice, oye, ¿no te enojaste? Pues no. Dice, es que ahora eres otra persona, es que has cambiado mucho. Pues sí, porque estoy bien conmigo misma, ¿no? Encontré la paz interior. Eso, varias cosas, paz interior, libertad, porque también, ¿no? O sea, en un principio sí, no lo voy a negar, o sea, empieza mi transición y me voy a las medias, los tacones, la falda, ¿no? Muy, muy femenina, ¿no? De acuerdo a los estereotipos. Pero después me he dado cuenta que, bueno, pues como eso, ¿no? Puedo ponerme un bikini con este cuerpo y puedo jugar rugby, eso no me hace menos mujer. Entonces también me da una libertad para moverme en este continuo del género sensacional, ¿no? Y, y otra cosa, un plus muy importante y que me perdonen mis amigos varones, digo, ni modo, los quiero mucho, ¿no? Y pasamos cosas bien bonitas con ellos, pero de verdad, el cariño, la sororidad, eh, la entrega, todo que he encontrado con amigas mujeres es inigualable, ¿no? Entonces eso también para mí ha sido un descubrimiento importantísimo, ¿no? Incluso, bueno, aquí ya no hablo de mis amigas, hablo de algunas parejas, mujeres lesbianas que he tenido, también del incursionar ya en el lesbianismo, ¿no? Porque, bueno, cualquiera diría, pues es que es lo mismo, ¿no? Pues finalmente tú tienes pene, ella tiene vulva, pues no es lo mismo, ¿no? Si yo me expreso como mujer, eh, pues lo de menos son mis genitales, ¿no? El erotismo que yo he encontrado en una relación lésbica es también muy, muy maravilloso, o sea, muy rico, ¿no? Muy rico. Entonces, pues eso, ¿no? Y también el poder, pues, hacer activismo, el poder hacer incidencia política, el poder, pues, dar capacitación a servidores públicos, servidoras públicas,
pues eso me llena muchísimo, ¿no? Cosas que yo estoy segura, pero segurísima, que no hubiera podido encontrar si hubiera seguido viviendo con el rol que me asignaron, con el género que me asignaban al nacimiento. Muy bien, muchísimas gracias, Silvia Susana. Tenemos dos cosas, bueno, varias cosas en común, pero dos en especial. Yo también, mi primera carrera es comunicóloga y la Ajá, sí, maestría sí lo y la sé. sexología. Me gustaría que pasáramos unas fotos y que nos hagas comentario de ellas. Si no quieres incluir algo más, podemos Pasamos a pasar. las fotos. Uh-huh. Gracias. Y puedes ir comentando sobre las fotos, ¿no? Claro que sí. Sí, Educación y Comunicación en Sexualidad es una asociación civil que formamos pues 3 mujeres, ¿no? Grandes amigas, mis hermanas, ¿no? Sexólogas, Arely Aquino y Mari Carmen Montero y yo. Nos conocimos en la maestría y bueno, hubo afinidad y nos hicimos muy amigas las 3. Tuvimos un programa de radio que se llamaba Sexo en las Rocas y llegó el momento y dijimos, bueno, pues vamos haciendo una asociación civil y como yo pues tengo esta especialidad también en comunicación, dije, bueno, pues que abarque tanto la educación, ellas, las otras 2 son psicólogas, la educación y la comunicación, ¿no? Como educadoras sexuales y también, o sea, aparte de, pues, dar talleres, cursos, etcétera, etcétera, pues, poner en la agenda de los medios de comunicación temas de la sexualidad, ¿no? No solamente de la diversidad, sino, pues, cuestiones de violencia de género, igualdad de género, pues todo lo que tiene que ver, ¿no? Con este amplísimo mundo de la sexualidad. Entonces es una asociación civil que también nos ha dejado muchas satisfacciones. Mira, surgieron de la maestría en Jalapa de sexología. Así es. Dices, muy bien. A ver, coméntanos. Sí, mira, aquí, bueno, son 2 fotos con muchos años de diferencia. La, esta de aquí arriba, hace rato hablaba de Angélica Risco, es ella, que además es una persona, ¿cómo pues se asume como bigenérica, ¿no? De que puede expresarse como hombre, puede expresarse como mujer, en este momento estaba en su rol masculino, pero también al día siguiente podíamos encontrarla con medias, tacones, falda perfectamente maquillada. Y ella es Sandy, una gran amiga también. Bueno, aquí estoy yo. Estamos hablando te decía, finales de los 90 en el Parque Hundido, en la Ciudad de México, ahí nos reuníamos. Pues yo apenas incursionaba, era muy curioso porque pues yo quería llegar, yo todavía vivía con mi pareja, con mi hijo, entonces pues casi me iba a escondidas, Ibas de ahí pinche. en Mixcoac, el Parque Hundido está en Mixcoac, bueno, hay todavía unos baños públicos, entonces llegaba yo como hombre con mi maletita, con mi ropa de mujer, mi maquillaje, ahí me cambiaba y ya salía y me iba aquí a las reuniones en el Parque Hundido. Y ahí fue donde aprendí un montón de cosas. Y aquí abajo, bueno, en la Ibero, ¿no? Pues ya, para este entonces esta foto seguramente será de hace 6, 7 años, cuando mucho, que yo fui a la Ibero, bueno, yo estudié ahí, bueno, en la campestre Churubusco, después se cayó en el 79 Oh, y, sí. Uh-huh. y a finales de los 80 creo que construyeron esta que está en Santa Fe. Y Uh-huh. alguna vez fui pues ya a trámites y cuestiones, y bueno, para mí fue bien bonito poder regresar a mi universidad en mi rol femenino, ¿no? Entonces, pues bien interesante. Aquí estás, donde estoy con la camiseta blanca y el trofeo. Fue una carrera que se hizo en Veracruz en el 2015, carrera en tacones, corrimos en tacones altos, hombres y mujeres, ¿no? Travestis, transgénero, transexuales, mujeres cisgénero. Y Wow. bueno, quedé en tercer lugar, me dieron mi trofeo, mi medalla. Y también fue bien bonito, fue con causa, ¿no? Para personas que viven con VIH. Y pues yo
dije, bueno, yo voy a participar por tener ahí, por apoyar, y cuál sería mi sorpresa, que bueno, voy quedando en tercer lugar. Estas de aquí arriba es cuando me dan mi título de maestría. Desgraciadamente, pues todavía yo me llamaba Juan de Pomuceno. No me acuerdo qué nombre tenía como hombre, pero salió con mi nombre masculino, ¿no? Es Pero el bueno, salón de Cises verde, sí, mi el salón título, de Cises verde. ¿mandé? Es el salón de Cises en Jalapa verde, que Ah, es, sí, 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 exactamente. Los salones de ahí de CICES. Cises. Pues ya cuando me recibí como maestra en educación sexual. Y esta foto es cuando ya recibo mi acta de nacimiento, ya en nombre de Silvia Susana Jacome, ¿no? En el 2015. Esta de CICES fue en el 2012, hace 10 años que salimos de la maestría, y esta en 2015, afuera del registro civil, ya con mi acta de nacimiento. Esta, pues ya como te decía, bueno, la anterior está una medalla que también hubo buena competencia en natación, o sea, me costó trabajo ir a nadar como mujer, ¿no? Ponerme un traje de baño que pues no puede disimular tan fácilmente ciertas características corporales, pero bueno, nunca sufrí ningún tipo de discriminación en la alberca y me dieron mi medalla en una competencia que hubo. Y aquí, después de capacitar a policías municipales aquí en Jalapa, también me dieron mi diploma. Y esto, bueno, pues no se alcanza a ver muy bien, pero está el arco iris de la diversidad sexual y el Así, morado de las mujeres, en el, porque pues capacitamos en temas de diversidad sexual, y el Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa los capacitó en temas de igualdad de género. Entonces pusieron su calcomanía en las patrullas con el morado de las mujeres y el arco iris LGBTI. wow, qué bien. Y Mira, aquí cuando nos plenos graduamos, sí, ¿mande? con plenos Cises, ¿no? Sí, sí, Lupita, la directora, y bueno, mis compañeras. De hecho, aquí está Mari Carmen es ella, y Areli, mis Ajá. socias en Ecosex, pero todas grandes amigas, ¿no? Desgraciadamente, el compañero fue el único hombre de la generación, falleció hace algunos años, un gran psicoanalista, psicólogo, José, ay, se me va el nombre, el apellido, pero decíamos, José a secas, ¿no? Y un gran compañero también. Entonces, bueno, aquí fue cuando nos graduamos. Gracias. Y aquí, pues, diferentes eventos. Aquí, este es el cabildo del Ayuntamiento de Jalapa, en un evento que se hizo el Día de la Lucha contra la Homofobia. Aquí abajo, en un salón del Congreso del Estado, con Rosa Feijó, seguramente la conoces, una No, sí. gran activista también. Aquí, Mm, bueno, con personajazos, ¿no? Jorge Saavedra, Luis Perelman, este, ay, se me está yendo el nombre, ¿Es Gloria Cariaga? Gloria Cariaga, Sí. un activista, creo que de Nigeria, y él era un funcionario de CONAPRED. En ese entonces fue Ah, sí, un claro. evento de la lucha contra la homofobia que se celebró con CONAPRED Con en claro. 2015, por ahí, 2000, no antes, porque estaba todavía yo con sobrepeso, debe haber sido 2013 o 2012, pero muy, muy interesante que estuvo. Aquí un evento en Banamex con 2 mujeres trans y 2 hombres trans, ¿no? Banamex, una empresa muy comprometida con la diversidad. Aquí una ponencia que expuse para el Plan Veracruzano de Desarrollo hace algunos años, y aquí también una presentación en PowerPoint que hice en una escuela de Perote, que me invitó el municipio de Perote también para hablar de las identidades de género. Gracias. Aquí esto fue en el OPLE, cuando se presentó el protocolo del INE para que las personas trans pudieran votar. También ahí hice una ponencia, un programa de radio al que me invitaron, ¿no? Mujeres veracruzanas, jalapeñas, muy, muy entrañables. De hecho, ella es
Giselle fue quien me llevó al DIF después, una feminista muy, muy comprometida, activista de muchos años y muy, muy, muy capaz. Aquí en una conferencia de prensa con Mari Carmen Montero, mi socia y compañera, pues aquí afuera que, pues como en muchos lugares, ¿no? Hay, se reúnen los reporteros, las reporteras, y ahí, no me acuerdo qué había pasado, bueno, me abordaron y pues luego ahí a preguntarme. Y esta también una marcha que hicimos en la Plaza Lerdo, aquí en Jalapa, ¿no? Con una bandera monumental. Esta fue una marcha feminista, ¿no? Para protestar en contra de la violencia en contra de las mujeres. Pues llevaba yo mi pancarta. Pues el cartel de un evento que hubo de 100 horas de activismo. Ya no me acuerdo de qué me tocó hablar, pero bueno, seguramente de estas cosas, ¿no? Identidades de género. Y estas dos fotos son en momentos diferentes. La de abajo fue en un congreso de FEMES, no recuerdo si Guadalajara o Monterrey. Tengo una actividad que se llama Mis Trapitos al Sol, en donde yo pongo una serie de objetos a partir de los cuales voy narrando como pues mi proceso, ¿no? Por ejemplo, los guantes de box, cuando mi papá me regaló los guantes de box, pues yo creo que para hacerme hombrecito, no sé, esta playera que aparece también abajo es la de mi equipo de rugby varonil, porque bueno, no lo comenté que jugué rugby varonil, pero mi intención cuando lo hago era volverme hombrecito, ¿no? Cuando, pues según yo algo me estaba pasando, y al ser el rugby un deporte muy fuerte, muy rudo, muy varonil, ahora lo pongo entre comillas, pues pensé que eso me iba a ayudar. Y pues no, obviamente no, pero el deporte me encantó, ¿no? Entonces por eso, pues fue emblemático y ahora el rugby femenil, bueno, pues es donde yo siempre debía haber estado. Sí, me parece que el Congreso es en Monterrey. Ajá. Ajá. Aquí también, esto creo que fue en Querétaro, una asociación civil que me invitó a dar una plática. Y esto, ¿qué es lo que me encanta? Bueno, de la sexología, trabajar con adolescentes para mí es bien bonito porque pues es gente que todavía está en constante cambio, ávida muy abierta, ¿no? Con pocos prejuicios, con pocas ideas así aferradas que luego con los adultos, las adultas es difícil, ¿no? Entonces esta fue una escuela aquí en Jalapa que fuimos a dar una serie de talleres y bueno, yo en mi elemento ahí con las y los jóvenes. Aquí hay, este collage me encanta porque aquí pues estoy yo en muy diversas facetas. Aquí jugando rugby, ya jugando rugby femenil. Aquí, bueno, posando, pero también antes de un partido de rugby. Esta de aquí es porque también me encanta la danza burlesque y he tenido oportunidad de tomar varios talleres de danza burlesque y bueno, me parece pues bien bonito, ¿no? Porque es también apropiarse del cuerpo, ¿no? Y estas dos son de una actividad que tengo, una conferencia performance, que se llama Más allá de la chica danesa, en donde voy pasando escenas de la película y voy platicando, porque además esa película a mí me impactó muchísimo cuando la vi, porque el personaje, hay un personaje importantísimo, además de la chica danesa, por supuesto, que es la esposa, ¿no? Entonces, inmediatamente me recordó a mi ex, ¿no? Y la entendí mejor. Al ver lo que estaba viviendo la esposa de Liliel, pues entendí también lo que vivió mi compañera de ese momento. Entonces, me he visto con la ropa de la época, de los años 30, cuando vivió la chica danesa, y pues digo que soy una reencarnación de ella y que pues volví a reencarnar en una mujer trans y voy contando cosas de mi propia vida como Silvia Susana a partir de lo que vivió Liliel, la chica danesa, ¿no? Y esta foto me encanta, ¿no? Es que era la anterior, donde estoy con el vestido color vino. Yo, pues, de un tiempo, bueno, muchos años, una añoranza que
que bueno, a lo mejor como feminista no cabría mucho por todo lo que significa, pero cuando yo cumplí 15 años, mi sueño era tener una fiesta de 15 años, ¿no? Con chambelanes y el vals y todo esto. Y fue algo que con las amigas, pues de repente platicaba, ¿no? Que me hubiera gustado que tener mi fiesta de 15 años. Y bueno, cuando cumplí 65, 50 más 15, me dijeron, eres una quinceañera más 50, ¿no? Hicieron como una fiesta de 15 años. Yo digo de 50 más 15, 50 plus, ¿no? Súper, Entonces, súper. y Gracias. fue curiosamente un mes antes de la pandemia, o sea que apenitas la libré un poquito después y ya lo hubiéramos tenido que posponer. Y Qué esta, bueno que tuviste tu fiesta de 15. sí, la verdad que sí lo disfruté mucho, ¿no? Y aquí pues un conversatorio donde presenté este cuento que me publicó Conapred, Citlali tiene tres abuelas. Ujú. Esto con Daniel Golding fue en la Biblioteca de México, que Daniel era el director en ese entonces. Alejandra Haas era la directora de Conapred. Ujú. Y bueno, fue, no tiene el año, puede haber sido 2017, por ahí. Gracias. Pues muchas gracias, Silvia Susana. Y bueno, estaremos cada 15 días en Diálogos con Alma y vamos a tener el 16 de junio al doctor Albino Contreras Sánchez de Guadalajara. Y bueno, Silvia Susana, ha sido realmente un honor tenerte y hacerte un homenaje por todo lo que has luchado en lo individual, eh, por dentro, hacia afuera, de afuera para adentro, en la comunicación y en la sexología. Es un honor tenerte en Diálogos con Alma y generalmente doy algún presentito que sea simbólico y se me ocurrió para ti una sirena. Ah, sí. Fíjate que es un personaje con el que me identifico mucho, ¿eh? Las sirenas. Para ti una sirena por muchas razones. Creo que le atiné. Sí, porque me gusta el mar, me encanta el mar y porque pues una sirena es una mujer y no necesita una vulva para hacerlo, ¿no? Así es femenina y muy femenina. Sí. Bien, Susana, ha sido un placer escucharte y para mucha gente que nos escucha van a aprender muchísimo, no nada más de la teoría como sexóloga, ni como la comunicóloga que eres, sino de esta vida, de tantas luchas, de cruzar un río de un lado al otro con cocodrilos y demás. Y vamos a abrir micrófono por si alguien quiere hacer algunas preguntas. Es un honor y un gran homenaje a Silvia Susana, por favor. Muchas gracias, Silvia Susana Jacome García. Al Muchas contrario, Alma, muy agradecida. Es un honor tenerte aquí en Diálogos con Alma. A ver si alguien quiere hablar, nada más enséñenos sus caritas, por favor. Y si quieren decir algo, levanten la mano. Y bueno, te mandan, gracias por compartir el ejemplo de vida, Silvia Susana. Muchas felicidades. En fin, muchas cosas que te escriben en el chat. Si alguien quiere abrir su micrófono, decir algo, preguntar algo, adelante. Hablen ahora, callen para siempre. Pues muchas gracias, Susana. Estuvo gente de Monterrey, de Guadalajara, del Estado de México. Y aquí está nuestra gran amiga. Sí, qué pena. Gracias por su participación. Me despido por la hora. Sí. Gracias. Un abrazo. Gracias, Silvia. Gracias, Alma. En Monterrey y en el mundo ya. Gracias, Silvia Susana. Un honor y honor a quien me honor merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Y a toda la gente que nos está escuchando, pues también un saludo. Y que nos va a escuchar. Síganos con Alma, Diálogos con Alma en YouTube y en Facebook. Gracias, Silvia. Voy a escuchar toda la plática cuando Alma la suba. Perfecto, sí. Excelente. Gracias.